¿Ya? ¿Ok? ¿Estamos? ¿Todos? ¿Están acá? Ya. Los que van a charlar, los que van a reír, los que van a jugar jueguito, pueden salir. Los que van a atender la clase pueden quedar. Todos son bienvenidos. La anterior semana inicié el síndrome febril porque considero que es un tema que todos, como médicos generales, hemos encarado a la mayoría de los pacientes con fiebre. Entonces, es algo importante poder entender que hay momentos en que vamos a tener pacientes con fiebre, pero que no va a haber un patrón característico que acompañe a esa fiebre. Por ejemplo, rinorrea, tos, fiebre, resfrío común, faringitis, laringitis, tracheobronquitis, bronquitis y neumonía, ¿no? Según vaya colonizando el virus y según vaya haciendo sobreinfección. Eso es patología. Disuria, polaquiuria, Giordano positivo, infección urinaria, más un examen de orina con bacterias y con piocitos tal vez, o con cilindros tal vez. Infección urinaria de vía urinaria baja o infección urinaria de vía urinaria alta. Estos patrones todo el tiempo ustedes lo van a relacionar y van a decir, usted señora tiene una infección urinaria o usted señor está con una faringitis, pero la faringe que está toda eritematosa, congestiva, diré es un resfrío común de tipo viral. Si veo las amígdalas purtáceas con puntos de pus o con puntos blancos en la faringe, todas infartadas las amígdalas, diré que es una amigdalitis de tipo bacteriana y iniciaría antibióticos. Entonces, pero hay patologías que después de 7 días de estudio no muestran ningún patrón característico o no hacen lo que nosotros la anterior semana vimos, fiebre 2 días, periodo crítico y periodo de convalescencia. No hacen, solamente hacen fiebre, nada más, mialgias, artralgias y se acabó. A eso nosotros llamamos síndrome febril, otros llaman fiebre de origen desconocido. A eso nosotros tenemos que abrir un abanico de posibilidades y encarar estos pacientes. Porque va a llegar el paciente y no va a seguir tu patrón característico de amigdalitis, no va a seguir tu patrón característico de infección urinaria o de neumonía, y vas a tener que tú encarar a ese paciente. ¿Cómo lo vas a encarar? Es la pregunta. Nosotros hemos aprendido a encontrar focos y lo que estoy haciendo en práctica es mostrarles placas todo el tiempo para que ustedes no se sorprendan de una radiografía, de una tomografía. En consecuencia, aquí nosotros tenemos un foco en esta radiografía de tórax, ¿no? Tenemos un foco que presenta una lesión tipo caverna acá. Yo voy a decir, esto es un síndrome de consolidación pulmonar que presenta un área de caverna en la parte superior que está ocupado en el lóbulo medio. Este es un foco infeccioso. Esto por ahora es neumonía. Si yo a esto agrego 2 fallas de órganos o más, será sepsis de origen pulmonar, ¿no? Pero tengo un foco evidente, ¿no? A través de una radiografía. Y si agarro una tomografía con contraste, porque vean cómo se pinta el corazón lleno de sangre, se pintan los grandes vasos de color blanco, por eso es con contraste, porque el contraste se pinta cuando uno se inyecta con contraste, se pinta. Yo diría acá que en esta tomografía de corte axial, donde tengo que ver los campos pulmonares negros completamente porque es aire, veré un patrón neumónico acá, un área de consolidación irregular, y acá podré ver un broncograma aéreo,
¿no? Acá igual, pero bien bonito acá, como del libro que dicen, este es un paciente con estreptococcus pneumoniae, que hizo neumonía por estreptococcus pneumoniae. Pero miren como del libro se marca el broncograma, que es patognomónico de neumonía. Cuando a veces me dicen, yo veo ahí, el neumólogo, ¿no? Yo veo un síndrome de consolidación pulmonar y veo broncograma aéreo. Yo digo, ¿dónde está el broncograma aéreo? Porque no lo veo verlo. Pero si me ponen una tomografía, yo puedo verlo. Entonces la tomografía es más sensible, más específico, más cara, más radiación, ¿no? Pero es un foco infeccioso evidente. Si yo veo una tomografía en corte axial de abdomen, veo el hígado, veo los riñones bien bonitos con su cápsula de Bowman, y los riñones tienen que ser así porque si hay estriación grasa es una pielonefritis. Pero acá veo una imagen en el lóbulo izquierdo muy característica de un absceso mediano muy frecuente, ¿no? En los pacientes que hacen complicación por amebas. Un absceso mediano, y acá lo vemos el lóbulo izquierdo más agrandado de tamaño, una vesícula aumentada de tamaño con paredes engrosadas también. Esto es un foco infeccioso. ¿Y esto puede ir al cerebro? Sí, puede ir al cerebro. ¿Puede ir a otros órganos? Sí, puede diseminarse a otros órganos, ¿no? Acá yo veo igual otro caso interesante, que es un hemotórax que está ocupando todo el campo derecho, pero acá con un tumor grande. ¿Lo ven acá? Esta densidad es diferente a esta, ¿sí o no? Y la densidad de agua, densidad de sangre siempre es así. Pero acá hay un tumor que está metido acá. Y el tumor, como les dije, también es un proceso inflamatorio, también hay aumento de la permeabilidad, también hay fiebre, porque hay un proceso inflamatorio. Inflamación es igual a fiebre. ¿Quiénes no hacen fiebre en inflamación? ¿Quiénes no hacen fiebre en inflamación? Porque algunos le dan una patada en el pie, están molestados después de jugar fútbol, ya no hacen fiebre. O digo, hacen fiebre, es solo una patada. ¿Sí? Pero ¿quiénes no hacen fiebre? Porque hay algunos que van a venir con leucocitosis y sin fiebre. Sí, pero es más específico por ahí. ¿Quiénes son los pacientes con EPOC? ¿Habrán jóvenes con EPOC? No hay. Son de la tercera edad, ¿verdad? La persona de la tercera edad no hacen fiebre. Ustedes pueden ver a los pacientes cuando están mal, para hacer sepsis, shock séptico, pero no hacen fiebre. Entonces, mucho ojo. No quiere decir que todos los abuelos no hagan, hacen. Pero en muchos casos, uno ve a los abuelitos y no presentan fiebre. Vean acá, un absceso cerebral, ¿no? En una resonancia magnética. Este paciente, estos son hifas de hongos, ¿no? Que están presentes en el cerebro. Mucho diagnóstico diferencial con neurocitosis, ¿no? Bueno, entonces, este es el primer artículo de la Journal que hizo un corte retrospectivo de causas de fiebre. Porque hasta antes de esto no había razón para la fiebre. No sabían quiénes hacían fiebre, quiénes no hacían fiebre, cuáles eran las causas más importantes de fiebre. Y entonces, recién en 1930 se empezó a estudiar las causas de fiebre. En un principio, todos los estudios, incluso antes decía Galeno, que es necesario que haya fiebre para que la persona que está enferma sane. Pero después de que empezó la fiebre a subir mucho en los pacientes, dieron cuenta que 5 grados por encima de lo normal, la gente se moría. Entonces ya dijeron que la fiebre no es tan buena como que digamos.
La fiebre es peligrosa. Y entonces publicaron un libro, ¿no?, acerca de la fiebre, fiebres prolongadas y desconcertantes, ¿no? Este fue el primer libro que se publicó en 1955 sobre causas de fiebre que podían ser dañinos para las personas. Y donde en este libro se dieron los primeros criterios de fiebre: temperatura mayor a 38 grados centígrados, presentación en múltiples ocasiones, duración mayor o igual a 3 semanas, sin una orientación diagnóstica después de una semana de internado hospitalario, ¿no? El paciente nunca va a venir en su primer día de fiebre al hospital. Siempre viene después de la segunda semana, después de la primera semana, a su consulta. Nunca viene la primera semana de fiebre. Cuando un paciente con síndrome febril, con fiebre de origen desconocido, no viene la primera semana. Viene después de varios días. Y para nosotros el corte es este. Sin una orientación diagnóstica después de una semana de internación en el hospital. Si tenemos a nuestro paciente una semana y estamos estudiando su posible enfermedad, y en una semana nosotros no sabemos qué es, ahí debemos abrir nuestro abanico de posibilidades, nuestro libro de posibilidades. Entonces, es un estado mórbido, es un estado enfermo, quiere decir en otras palabras, de inicio repentino de fiebre menos de 7 días de evolución en pacientes entre 5 y 65 años, en los cuales no se haya identificado signos y síntomas relacionados con un foco infeccioso aparente. Normalmente tienen fiebre, tienen dolor de hueso, mialgias, artralgias, hiporexia, o sea que no tiene ganas para nada. Tienen dolor articular y dolor de los músculos y tienen fiebre. No presentan más signos. Y ahí nosotros tenemos que saber que en primer lugar están las causas infecciosas, ¿no?, de fiebre. Eso es lo primero que tenemos que establecer. Esto puede ser por vía aérea, vías urinarias, piel y partes blandas, intraabdominales, genitales, sistema nervioso central y endovasculares. Denme un ejemplo, porque esto ya se lo saben, de piel y partes blandas. Celulitis. Bien, celulitis, piel y partes blandas. ¿Qué más? Escabiosis. ¿Escabiosis? Puede ser, sí. Escabiosis. ¿Qué más? Escarlatina. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Ya? Dermatitis. Impétigo. Impétigo. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora van a cambiar su mente. Ahora van a ir de lo más común a lo menos común. Porque el médico siempre va a ver eso, las probabilidades, ¿verdad? ¿La probabilidad de que tenga escarlatina es probable? No, yo no he visto ni un caso que la doctora Cherry nos preguntaba eso de bacterias hace 5 años. No he visto ni un caso. Pero erisipela he visto harto. Celulitis he visto harto. He visto harto gangrena Fournier, ¿no? En varones especialmente. El varón suda, la ingle está toda contaminada, un periodo de defensa y de inmunidad baja y no es suficiente para iniciar una infección. Erisipela, celulitis, ¿no? Impético, lo que dice él, sí hay mucho. Vamos con el ejemplo de intraabdominales. Intraabdominales. Apendicitis. Apendicitis. Bien. Ahí vamos a usar lo más frecuente, ¿no? Apendicitis. Más frecuente en qué edades. ¿Qué edades?
20 y 40 años. Más frecuente en población joven. Ahí vamos a quedar. ¿Ya? La apendicitis desde los 5 años hasta los 22, todo el tiempo en el hospital. El cirujano vive de la apendicitis porque son las cirugías más comunes. ¿Ya? ¿Qué más? Colecistitis, una vesícula que no se operó porque la familia dice vamos a tomar mate de la hoja sagrada, ¿no? Y con eso va a expulsar el cálculo, ¿no? A veces funciona y no es que el mate lo haya hecho, simplemente el cálculo estaba tapado y ¡pum! Sale. Se va al intestino delgado y se va a la caca. Pero no quiere decir que se haya sanado, simplemente pasó, ¿no? Pasó. A veces no pasa. Y cuando no pasa hace pancreatitis y es peor todavía. Otra causa más. Peritonitis a causa de un apéndice perforado que primero hizo plastrón y después hizo peritonitis. Quiere decir que se diseminó. Entonces, ustedes tienen que abrir posibilidades genitales. ¿Ah? ¿Ya? ¿Uretritis? ¿Qué más? Infecciones del tracto urinario, puede ser herpes genital, ¿ya? Sistema nervioso central, meningitis. ¿Más frecuente cuál? Lo que estaban hablando en la tele cada vez. Neisseria meningitidis, ¿no? Y decían que era contagioso y demás, ¿no? Todos preocupados. Pero yo le voy a decir cuál es la más catastrófica. Tuberculosis meningia. Harto. El paciente tuberculoso que hace extrapulmonar y con meningitis tuberculosa en hospitales hacen vasculitis cerebral. Hacen la vasculitis cerebral con lesión hipoisquémica en el cerebro, se obstruye los acueductos, ¿se acuerdan de los acueductos? Agujero de Monroe, acueducto del Sirio, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Se acuerdan? Se obstruyen esos acueductos y los ventrículos laterales empiezan a crecer así. Y eso provoca una hipertensión endocraniana y el paciente queda completamente estupuroso. Y hay que intubarlo. Y hay que entrar a cirugía a colocar un drenaje para que evacúe ese líquido que se está acumulando ahí porque ya está obstruido el líquido. Endovasculares. Creo que me acuerdo ya. ¿Por? ¿no? No quiere ser un solo. ¿Qué piensa Yamil? ¿Por? Si fuera flebitis, tendría que ser por algo, ¿no? Claro. He tratado de reconocerlo. Un paciente renal que hemodializa, ¿qué utiliza para hemodializar? ¿Ah? Cuando uno dice, el nefrólogo te dice, a una persona le dice, usted ya tiene criterios de hemodiálisis, porque ya no orina, está acumulando urea creatinina, está acumulando potasio, su sangre está acidótica. Usted tiene que hemodializar. Lo primero que hacen es le colocan un catéter doble lumen para hemodiálisis, ¿no? Acá. Ese catéter se queda 3 meses por lo menos, hasta que le confeccionen una fístula venoarterial acá en el brazo. Primero, esto queda ahí, y eso tiene que ser curado cada 2 días, cada 3 días. Y tras que aparece una pus ahí en la entrada, hay que cambiar el catéter. Pero no se hace. Ahí está saliendo telarañas del catéter y eso hace una bacteremia y eso hace endocarditis. Creo que igual por todo lo que no me entiendo de paciente que tenía infección que cada mucho tiempo tenía que cambiar de día,
cara, canalizar, hay veces que no se hace. Ya. Es más raro si infección por periférico, pero causan flebitis. La flebitis son la inflamación de las venas, ¿no? Y cuando uno canaliza una vía periférica, las enfermeras ya saben que tienen que cambiar eso cada 2 días, lo cambian. A veces no se cambian, pero causan flebitis. Infección por vía periférica es muy raro, pero puede ocurrir. Más es frecuente por catéter central y por catéteres doble lúmen, ¿ya? Más frecuente. Bueno, neoplasias, como ya les expliqué, las neoplasias provocan infección. ¿Qué ha pasado? Las neoplasias provocan fiebre. Entonces, como les expliqué hace rato, el proceso de neoplasia, de tumor, y como a mis alumnos les explicaba en la práctica, un cáncer de mama no se muere por el cáncer mismo. Se muere porque el cáncer está cerca a la caja torácica y se expande en todo el tórax y provoca un proceso inflamatorio con aumento de la permeabilidad y salida de líquido a tercer espacio. En consecuencia, cada vez la paciente con cáncer de mama avanzado tiene que ir al hospital a que le drenen ese líquido porque se fatigan. Entonces, van a ver a un paciente con cáncer de mama todo el tiempo pinchado por acá, unas cicatrices, porque le tiene que drenar. En una de esas, uno no se lava la mano y hace el procedimiento como quiere, le mete una infección y provoca un empiema pleural. Provoca un empiema que prácticamente la deja en sepsis y la paciente fallece. Ese es el motivo por el cual fallecen normalmente. A nosotros nos los traen cuando la paciente ya está en la etapa shock, o sea, cuando ya está en shock séptico. Ahí nos los traen. Y nosotros tenemos que revertir el shock, hacer que entren a curar eso, porque se queda un tejido de fibrina ahí adentro, y hay que lavar, limpiar eso para que se controle ese foco y luego pueda mejorar la paciente. Pero normalmente si eso no se atiende, como dicen en el San Juan, ¿no? o en el japonés, no hay ficha, no hay cama. Y del segundo nivel dicen, no, yo no puedo hacer eso, tiene que ir al tercer nivel. Y al tercer nivel no hay cama. Y así el boliviano está una pena andando en ese problema que lo tenemos de hace muchos años y nadie lo soluciona. Enfermedades autoinmunitarias como lupus eritematoso, artritis reumatoidea, todo el tiempo están en fiebre, todo el tiempo están en inflamación, también provoca fiebre, necrosis tisulares, ¿no? Los pacientes que hacen úlceras por presión hacen necrosis en la piel y eso provoca todo el tiempo una reacción inflamatoria que también provoca fiebre. Fármacos, ahí tienen la lista de fármacos, la atropina. ¿En cuáles he visto yo? En anfotericina B, para hongos, fiebre. He visto en vancomicina, he visto en cefalosporina, ¿ya? En estos no he visto en ninguno, pero sí he visto en anfotericina B, cefalosporinas, la vancomicina acá, y no, nada más. Pero según la evidencia científica, estos medicamentos provocan fiebre. Entonces, mucho ojo al administrar. Por eso la vancomicina y la anfotericina B no se administran de golpe. Los antibióticos tienen dos formas de antibióticos. Los que son dosis dependiente y los que son tiempo dependiente. La mayoría son tiempo dependiente. Quiere decir que debes administrar el medicamento en cierto tiempo. Y la vancomicina, como la anfotericina B, se administra en 3-4 horas de tiempo. No se administra en 30 minutos como alguna vez he visto. Y pobre vena, ¿no? Mejor un catéter central. Pero si la administran en 30 minutos va a quedar todo hecho fleco, eso porque quema y aparte el paciente hace fiebre. Entonces se debe administrar con cuidado durante por lo menos 4 horas con una buena dilución del fármaco para poder evitar esas complicaciones. Ahora vamos a lo bonito.
para que haya fiebre tiene que haber dos componentes característicos: piógenos exógenos, que están acá, y los piógenos endógenos, que están acá. ¿Ya? ¿Cuáles son los piógenos exógenos? Microorganismos, toxinas, microbios, traumatismos, neoplásicos. Lo que decía su compañero. Un trauma puede provocar fiebre. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay una reacción del sistema inmunológico que activa, mediante lo que ustedes están llevando con el doctor Aguilar, quimiotaxia, ¿no? Están llevando marginación de los leucocitos hacia la periferia con aumento de la permeabilidad del vaso y del endotelio para que a través de la quimiotaxia secretada por quimiosina, estos vayan al sitio de lesión, como son los monocitos macrófagos neutrófilos, puedan secretar estos piógenos endógenos como la interleucina 1, interleucina 6, interleucina 18 y el factor de necrosis tumoral alfa, más específico hoy en día, porque salió el año pasado, sobre las citocinas inflamatorias en la fiebre, más relacionado a interleucina 6, ¿no? Con la fiebre, que esto va a estimular a las células gliales, ¿no? De la lámina terminalis por la vía del ácido araquidónico para la secreción de prostaglandina E2. Entonces, ¿cuál es la causante de la fiebre? Aquí les presento. La prostaglandina E2 por la vía de la ciclooxigenasa. Ahora yo les pregunto, ¿qué es el ibuprofeno? ¿Qué es la aspirina? ¿Qué es el diclofenaco? ¿Qué es el ketorol? AINES, inhibidores, ¿cómo es? Antiinflamatorios, no esteroideos. Todos ellos actúan en esa vía inhibiendo la función de las prostaglandinas para evitar que haya fiebre y para evitar que haya dolor, ¿no? Todos toman un diclofenaco, todos toman un ibuprofeno. El diclofenaco, el ibuprofeno más antiinflamatorio que dolor, el diclofenaco un poco más de dolor pero más antiinflamatorio, y el ketorol más dolor, menos inflamación y menos antipirético, ¿no? Eso es lo que nos enseñaron en el fármaco. Y esto de acá estimula las células gliales del hipotálamo a través del AMP cíclico en las neuronas preópticas hipotalámicas, provocando lo que se llama la fiebre. Entonces tú tomas por la vía de la ciclooxigenasa para evitar que haya fiebre ibuprofeno, tomas diclofenaco, tomas ketorol. Pero estos antiinflamatorios no esteroideos no todos funcionan de la misma forma. Algunos son más para el dolor, otros son más para la inflamación y otros son más para la fiebre. En consecuencia, los que son más para la fiebre son el ibuprofeno y la aspirina. Pero la aspirina ya no se usa, ¿verdad? ¿Por qué no se usa? Porque Bien. ¿Qué provoca? Ya, puede ser por ahí, pero no es exactamente. Provoca úlcera gástrica y tiene que ver con la prostaglandina también. Pero eso es gastro, así que vamos a dejar al gastroenterólogo de este tema. Pero tiene que ver con la prostaglandina y con la aparición de úlceras gástricas. O sea, ¿qué pasó? En la época que mi abuela tomaba café aspirina, ¿se acuerdan? La abuela tomaba, dame aspirina, para la fiebre, para el dolor. Entonces hubo un grupo de pacientes a quienes tomaban la aspirina diario durante un tiempo y toditos, casi al 72% hicieron úlcera gástrica, hemorragia digestiva alta, ¿no? Por úlceras. Y todo era acusado a la aspirina. Desapareció la aspirina, solo se lo utiliza como antiagregante plaquetario en infarto, en síndrome coronario, en angina inestable, y ahora viene el paracetamol. Ahora el paracetamol se está estudiando para ver cuán hepatotóxico es, porque a partir de 4 gramos es hepatotóxico, ¿no? Y no sabemos cuán hepatotóxico es. Se está comparando pacientes que han tomado paracetamol durante 10 años y ver qué resultados han tenido esos pacientes en el hígado.
y si los estudios salen y nos dicen que el paracetamol provoca hepatopatía, pues ya el paracetamol va a dejar de ser usado igual, hasta que aparezca. Es lo mismo el omeprazol, ranitidina. Ranitidina ya no se usa. Omeprazol todavía se sigue usando, pese a que está alineado con otra cosa. Entonces, fiebre. Pero, ¿cómo llega a pasar la fiebre? ¿No? La estimulación del hipotálamo provoca en el centro vasomotor que está en el bulbo, el cual provoca vasoconstricción periférica y esto provoca la sensación de frío. Cuando un paciente tiene frío, así está, doctor, no sé qué me pasa, y con una colcha polar ahí. Y vos le tomas la temperatura, ese rato no está con fiebre, pero tomar en 30 minutos a ver, 40. Y cuando tú lo encuentras en el escalofrío al paciente, ese es el momento del ácido antipirético. Metamizol, 1 gramo ED-STAT, metamizol. O dioxadol, 1 gramo ED-STAT, para la fiebre. ¿No? Para la fiebre. Mecanismo compensador, contracción de músculos, o sea, hay un mecanismo que compensa este frío a través de la contracción de músculos y el paciente, como tiene frío, empieza a contraer y quiere generar calor, ¿no? Como sea. Y la maravillosa interleucina 6 a nivel del hígado aumenta su metabolismo, o sea, aumenta el proceso del metabolismo que tanto le enseñó la doctora Hidalgo, ¿no ves? La glucolisis, glucogénesis, gluconeogénesis, ¿no? Cada uno sabe qué es, ¿no? Porque eso ya ha pasado. Glucolisis, gluconeogénesis y glucogénesis, ¿no? Glucogenolisis, ¿no? Cuando uno deja de comer por 6 horas, empieza la glucogenolisis. Todo lo que hay en el hígado empieza a salir. Lo primero, el hígado, ¿no? El glucógeno que hay en el hígado se empieza a desintegrar para formar glucosa. Y si a eso pasa más tiempo, va a empezar a haber la glucolisis, gluconeogénesis, que es glucosa a partir de otro tejido, ¿no? Que es músculo. Entonces también el músculo va a empezar a degradarse para que haya glucosa. Aumenta el metabolismo y el músculo esquelético a nivel de las articulaciones, interleucinas con la prostaglandina E2 presenta mialgias y artralgias. Y por la necesidad de eliminar calor, hay una estimulación igual en el centro vasomotor que en el mismo lugar del bulbo está el centro de la respiración, provoca aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces el paciente va a estar taquipneico, ¿verdad? Alguien decía, nosotros controlamos la fiebre a través de nuestros poros, nosotros sudamos, nosotros abrimos los poros. Los perritos, solo la lengua, ¿no? Están regulando la calor, pero nosotros también lo hacemos, ¿no? A través de la frecuencia respiratoria. Entonces, fiebre, no las 7 días de evolución, cefalea mialgias. ¿Qué debemos pensar? Vivimos en Bolivia, ¿no? Debemos pensar. Lo primero, como les dije en la anterior clase, es pensar en dengue, de entrada, ¿no? Preguntar dónde vive. Hemos hablado del índice de infestación, ¿se acuerdan? Los que no han venido acá no saben, ¿no? Pero hemos hablado cómo se sabe que un barrio está con más índice de dengue que no, cómo se realizan las pruebas entomológicas, cómo ustedes deberían ir a tomar las muestras para las pipetas para sacar índice de infestación. Pero lo primero vamos a pensar en dengue. Descartamos dengue, chikungunya y zika. Tenemos que empezar a pensar en leptospirosis, fiebre amarilla, leishmaniasis, paludismo, ¿no? Tenemos que pensar en otras. ¿En cuál vamos a pensar? Cada una tiene algo diferente. Por ejemplo, si yo quiero pensar en leptospirosis y quiero pensar en antivirus, lo primero tengo que saber dónde vivo o dónde radica.
Y el paciente te dirá, yo trabajo en San Julián, doctor, soy agricultor y trabajo en San Julián, pero no en la capital, trabajo en el campo de San Julián, donde es los Chacos, donde están las plantaciones. ¿Y ahí habrá ratones? Harto. Entonces, San Julián, San Ramón, San Javier, Loma Alta, San Antonio de Lomerío, todos sus lugares, yo conozco todos esos lugares, llenos de antivirus, llenos de leptospirosis. Los casos que llegaron a Santa Cruz en etapa grave y en etapa leve han sido de esos lugares. Entonces, puedo decir yo que si tengo un paciente con leptospirosis con antivirus, con sospecha, hago una prueba serológica para antivirus, para leptospirosis, para descartar que no sea uno de ellos. ¿Por qué? Porque la leptospirosis, como el antivirus, provocan falla respiratoria y falla multiorgánica cuando complican, y a veces no tiene solución. Entonces, por eso necesito saber el diagnóstico urgente, ¿no? Porque pueden morir esos pacientes. ¿Cuál es la semiología? ¿Cuál es la clínica? Piel y mucosas secas, calientes, labios agrietados, sangrantes, cubiertos de costras, ¿no? El aparato cardiovascular tendrá taquicardia, eftismo, cardiovascular, soplos funcionales. El aparato respiratorio tendrá polipnea, taquipnea, frecuencia respiratoria mayor a 18 o una PCO2 menor a 35. El aparato digestivo, lengua salurar, sed, anorexia, síntomas dispépticos, constipación. Y el aparato genitourinario tendrá oliguria. La clave aquí es los signos de deshidratación, ¿no? Signos de deshidratación. Y el signo principal de deshidratación es este: oliguria. Porque si el paciente con fiebre no tolera vía oral, no va a tomar agua. Entonces, si tiene fiebre, va a entrar en consumo de líquido. El intravascular va a tener menos líquido. Si tiene menos líquido, entonces no va a orinar. Y si orina, la orina va a ser concentrada, no orina colúrica. Porque la orina colúrica, ¿de quiénes son? ¿De quién es la orina colúrica? Es mía. ¿Quién orina colúrica? ¿No? ¿Quién? Lo agarré. Es que el otro día tengo internos, tengo residentes. Al residente pues yo lo trato como residente, ¿no? A jodas, total. Pero al interno hay que tratarlo con cariño porque es interno, es esclavo. Así que los jefes que tratamos al interno lo tratamos con cariño. Quienes lo tratan mal son los residentes, ¿no? Eso es así, aquí y en Chile. Es al interno porque todos vemos su trabajo del interno, que es ir y volver, entonces lo tratamos bien. El interno me dice, doctor, la orina del paciente de la 5 está colúrica. Y yo, ¿por qué? Y me voy a fijar. Y la orina estaba concentrada, ¿no? No es colúrica. Por eso mi pregunta a ustedes, para que no le pelen, es: ¿cuál orina es colúrica? Coluria es la orina del paciente con síndrome histérico. Y no le voy a decir porque alguien le explica hepatitis, ¿no? Todavía no sé el diagnóstico. Por ahora, síndrome histérico. Puede ser síndrome histérico obstructivo, puede ser síndrome histérico por hepatopatía crónica alcohólica, puede ser síndrome histérico por hepatitis ABC, puede ser síndrome histérico por hepatitis autoinmune, por muchas causas. En general, todos los pacientes con falla del hígado hacen aumento de bilirrubinas, la indirecta y la directa. ¿Cuál es el valor normal?
Bueno, para hoy tenían que saber los valores normales de todo, ¿no? Solo la total. Solo la tarea. Me olvidé evaluar eso. Pero tenían que saber todos los valores normales, ¿no? Era para la anterior semana, no para ahora. Ya pasó. Ya pasó. El valor es 1. Cuando está aumentada la directa, es obstructivo. ¿Qué quiere decir? La vía biliar está obstruida. Por un cálculo, por un tumor, Kraskin, ¿no? El tumor en esa área provoca una estenosis de la vía biliar que hace que no pase el bilis al intestino para que se absorban los ácidos grasos, y el hígado se llena de bilis y el paciente empieza a volverse amarillo y empieza a orinar amarillo. Cuando la indirecta está aumentada, lesión celular, y también las transaminasas van a estar elevadas. Lesión de la célula, del hepatocito. Entonces lo normal es 1. Los pacientes llegan con 15 de bilirrubina, a predominio de la directa, porque es más frecuente la obstrucción que la lesión celular. ¿Qué debemos averiguar? Antecedentes patológicos, muy importante. Cirugía o procedimientos invasivos, historia odontológica, historia de enfermedades de transmisión sexual, tipo de alimentación, drogas, medicamentos que toma el paciente, muy importante. Saber qué toma el paciente es lo más importante que pueden hacer en su historia clínica cuando empiecen a llenar, ¿no? Interno, vaya a hacer la historia del ingreso. Ahí están amaneciendo, cayéndose con su cabeza, ¿no? Es lindo verlo. Ocupación actual, viajes, contacto con animales, antecedentes familiares, el orden cronológico, cómo vinieron los síntomas, es importante cómo debe ser. ¿Ya? Entonces no se olviden cuando hagan su artículo, ¿se acuerdan del artículo que están haciendo? Porque ya la próxima semana va a ser la presentación del borrador, ¿no? Y los que no presentan su borrador, ya hablamos ya por la mitad de la nota, ¿no? Pero, por ejemplo, el jueves de la tercera semana todavía no queda práctica. Y doctor, ¿cómo está la paciente de 81 años? ¿Se fue? De alta. Porque viene de alta y la otra de 81. ¿Cómo es su nombre, Pedro? No me acuerdo de la paciente, pero era la que tenía cáncer en el colon. Tenía una reducción que le habían hecho la cirugía y no dejaba de sangrar. Tenía también chagas. ¿Mujer? Sí, mujer. Tenía cardiomegalia. Ya, doña Carmen. La ajá. Doña Carmen. Viviente. Está de alta. Doctor, Ya sale. Wow. ¿y nuestra española ya se fue o sigue? ¿Y ella? La española. Hoy le sacaron la carne. Ajá. Sí. Sobrevivió. Bueno, escúchame todos, para que no se atrasen, no es conmigo al único hospital que van a otros hospitales, busquen casos clínicos, ¿ya? Eso yo les dije el primer día de clase. Van a una práctica, ven un paciente, por ejemplo, con tuberculosis extrapulmonar, interesante porque está mejorando, entonces a documentar, a sacar toda la información de ese paciente. Y si pueden sacar la historia más, los laboratorios, cómo han mejorado todo, sáquenlo. A los que he podido en la práctica conmigo hemos ido documentando algunos, deben ser unos 5 o 6 grupos que ya tienen su historia, ya deben estar resumiendo. Los que no tienen todavía, si consiguen de otro hospital, bienísimo, ¿no? Para que vayan ganando tiempo, porque ya vamos un mes, ¿no? Entonces, los que hasta el viernes de la próxima semana me manden su resumen, pues estamos yendo en tiempo, porque seguramente va a haber grupos que van a querer presentar a última hora y lamentablemente no lo voy a poder recibir, porque se me acumula de los que están puntuales, porque tengo que revisarlos,
y ya para realizar un trabajo nuevo a última hora, ya me quiero dormir esa. Entonces, por favor, para que no se atrasen, les digo, ¿no? Y a los que no están viniendo a clases y me hacen preguntas de la primera clase, o sea, me hacen preguntas que no saben, vengan a clase, porque tras que me pregunten yo voy a saber que no han venido a clase. Como el día jueves en la plática, algunos no venían a clase y me preguntaron cosas como, ¿qué me preguntaron? Algo que ya habíamos hablado harto, pero me preguntaron, ¿en qué estaban? Acá. ¿Qué debo pedir? ¿Qué debo hacer? Si en el corazón tengo un soplo, pues tengo que pensar en endocarditis infecciosa, puedo pensar en lupus eritematoso sistémico. Si tengo pericarditis, puedo pensar en una tuberculosis, ¿no? Si tengo bradicardia, puedo presentar fiebre tifoidea, fiebre Q, citacosis, linfoma o fiebre por drogas. En hígado, hepatomegalia, pensar en enfermedades granulomatosas, ¿no? Metástasis, ¿no? Puedo pensar en metástasis en el hígado. Cuando hay esplenomegalia, puedo ver igual endocarditis infecciosa, Epstein-Barr, citomegalovirus, fiebre tifoidea, tuberculosis, histoplasmosis, malaria, incluso cuando veo esplenomegalia. Cuando veo piel lifanera, petequias, eritematoso nodoso, rash, lesiones típicas de enfermedades febriles. El sistema ganglionar, también Epstein-Barr, pero lo más frecuente, yo les digo así, he visto pacientes, hasta alumnos míos, que me han mostrado un ganglio así de las otras carreras y linfoma, ¿no? Un ganglio que no duele, que crece todo el tiempo, hay que ir a biopsiar. No se retrasen, ¿no? O sea, si ustedes conocen gente, ¿verdad? Si alguien le dice, mira, me ha salido un ganglio, una bola, me ha salido una bola y se mueve todo y está creciendo. ¿Qué será? Yo le miro y digo, biopsia, ahorita ya no es una biopsia que tengo. Van, cortan un tejido, lo sacan, mandan a anatomía patológica para ver linfoma. 50% sí, 50% no. Porque para que un ganglio se infarte, ¿qué tiene que pasar? Lo primero es que los ganglios duelen. Yo una vez pisé un clavo en la casa de mi padre, porque volví a la casa de mi padre a ver algunas cosas, y vi que todo estaba desordenado. Como buen hijo, se lo voy a ordenar. Y el piso fue madera con clavo, ¿no? Ahí no iba a buscar tetánica y todo lo demás. Pero, ¿de qué me dolía aquí en la ingle? Y me dolía, ¿no? Ya me voy a mi casa, vuelo, al día siguiente me levanto y toco el ganglio de Clocker, ¿no? Pregunta de examen de anatomía. Hay infartado grande, pero duele, ¿no? Duele. Lo mismo para cualquier lesión en mano, los ganglios axilares se infartan. Cuando tienen una caries, los ganglios submaxilares, ¿cómo se llama el ganglio maxilar? Estudiante de anatomía, ¿dónde está? Ganglios submaxilares y axilares. Ya, pero mucho ojo con los ganglios. Laboratorio, hemograma con fórmula, función renal, enzimas hepáticas, bilirrubina, velocidad de microsementación, PCR, examen de orina, sedimento. En la reacción de cadena polimerasa hay cualitativo y cuantitativo. La cualitativo te dice positivo, te dice. La cualitativo no sirve para nada, ¿ya? Así que cuando pidan un PCR, pidan PCR cuantitativo o PCR látex cuantitativo. Ahí te sale el valor corte 6. Te sale 10, te sale 20, te sale 90, te sale 100, te sale 200. Eso solamente te avisa si hay inflamación. Y esa PCR debe ir acorde a los leucocitos. Leucocitos por acá repuntando y PCR por acá. Y cuando tú inicias antibiótico, le haces un control de PCR y con leucocitos se tiene que ir bajando. Eso significa que tu antibiótico sí funciona. Tú puedes decir, sí está funcionando mi ceftriaxona, ¿no? Tu PCR baja, tus leucocitos bajan
tu PCR baja, tu antibiótico sigue ahí. 7 días a 10 días nada más. Serologías, HIV, hepatitis B, sífilis, PPD, ¿no? Igual. Cultivos, hemocultivos para gérmenes comunes. Y puede haber estos hemocultivos. ¿Cómo deben tomarse los hemocultivos? ¿Qué le dijeron en bacteria? ¿Cómo se toman los hemocultivos? Vamos a suponer que un paciente tiene endocarditis, ¿ya? Paciente renal crónico en hemodiálisis, tiene su catéter acá y a 6 meses porque el sistema público no le confecciona su fístula. 6 meses aquí con telaraña, con borde eritematoso, con pústula, fiebre 39 grados, paciente mal, a punto de estar en shock. Va al hospital y le dicen, bueno, tiene un foco, aquí está el foco, es el catéter. Le sacan el catéter y tienen que tomar los hemocultivos. Toman de un brazo, toman de otro brazo, 2 hemocultivos, de uno y de otro. Si aquí sale Staphylococcus aureus, tiene que estar aquí también, ¿verdad? Porque es la misma sangre. Para eso es. Si te sale en uno solo positivo, Staphylococcus coagulasa negativo, está contaminado. Entonces, debe ser de los 2 brazos, y los 2 brazos deben estar limpios al momento de tomar. Porque te va a salir un epidermidis ahí, de la piel. O si el paciente está colonizado por su misma caca de su pañal porque está internado, te va a salir un E. coli en los brazos. Por eso se toma 2, nunca por 1, ¿no? Siempre 2. Ahora, no te emociones tanto, porque en endocarditis, porque lo que están buscando es presencia de un germen en un hemocultivo, menos del 10% de positividad para hemocultivos. O sea, yo de 10 muestras, solo 1 me sale positivo. Así que no es la gran cosa. Cultivo de líquido cefalorraquídeo tampoco es tan sensible. Tu docente puede decirte, tu jefe puede decir, ¿por qué no has tomado el cultivo de líquido cefalorraquídeo? Menos del 5% sale positivo. ¿No van a hacerle un PCR en tiempo real para el líquido cefalorraquídeo? Otro tipo de estudio, más complejo, pero más específico. Radiografía de tórax, ecografía abdominal, Pérez, este es el futuro. Si ustedes pueden aprender ecografía de ya, háganlo. La ecografía va a eliminar al estetoscopio, yo creo de acá a unos pocos 5 años, 10 años. El estetoscopio que muchos lo aman los médicos antiguos, pero va a desaparecer. La ecografía, ahora podemos... ¿Le vieron el ecocardio que les mandé? ¿Lo vieron? Eso lo hizo mi R2, de residente de 2º año. No es un ecocardio hecho por un cardiólogo, ecocardiografista. Lo hizo el R2 y el R1 ya hace también. Entonces, si ustedes pueden hacer un curso de ecografía, háganla porque ahora todo es. Les doy un solo ejemplo. Ustedes saben, yo soy intensivista. Yo coloco dispositivos Schwann-Ganz y catéteres centrales al corazón. Las que llega un paciente mal, yo le coloco así. Y cuando coloco antes, colocaba la subclavia acá. La subclavia se pinchaba por debajo de la subclavia y se entraba a la subclavia y eso entraba al corazón. Neumotórax en el pulmón, harto neumotórax. Por pinchar. No sé, doctor, yo no puedo respirar. Hoy en día, agarras un ecógrafo con su transductor lineal, porque hay el convexo, ¿verdad? Y hay el lineal, ¿no? También, recto. Pones el lineal acá y se ve la yugular grande ahí. Grande. Te dice, pinchame. Pinchas 1 centímetro, ya estás en la yugular, metes el catéter, se acabó. Y el pulmón queda sangre. Entonces, eso ya es una práctica diaria ahora. Cuando quiero saber
llega el paciente accidentado y quiero saber si hay sangre en calidad, se llama ecofaz del trauma. Lo primero que tienes que hacer es una ecografía para ver si hay sangre en calidad, tanto en tórax como en el abdomen. Agarras tu ecógrafo y empiezas a buscar sangre. Líquido libre, Morrison, palito alcohólico, fondo de saco de Douglas. Si hay líquido y es trauma, no es pues agua, ¿verdad? ¿Qué es? Sangre. Y tú llamas al cirujano de abdomen y si ves líquido en el espacio pleural, llamas pues al cirujano de tórax, porque hay un trauma de tórax y hay un trauma abdominal cerrado. Pero te llega el paciente, estoy buscando ecografita, no hay. No hay ecografita. ¿Dónde buscamos la ecografita? Y la ecografita se hace el tipo. 6 meses en fusible ya terminó. Entonces tienen que buscar cursos de ecografía para salir ya con eco a mano, ¿no? Para poder ver líquido libre de calidad, poder ver una vesícula, poder ver. Vienen niñas de 14 años a la emergencia, dicen que viene apendicitis y le duele acá. Cuando van, ponen le cobran un embarazo ectópico. Nada más se quieren morir es lo que van a enterar. No era apendicitis, era un embarazo ectópico y la mamá está recién se entera, pero mi hijita recién es novita. Es chistoso. ¿Cómo estamos con el tiempo de aquí? Ya. Ácido úrico. Ya. Estos laboratorios son los básicos, ¿ya? Obviamente en los cultivos tenemos más para pedir, por ejemplo, un orocultivo que sí es sensible, un cultivo de secreción bronquial que sí es sensible. Ahora, ¿cómo vas a saber que tu cultivo es bueno? Está don Tomás en la cama 86 con EPOC, como dijo su compañera. Ruth, tu paciente con EPOC, cama 86, y el paciente tiene que mandar su muestra de secreción bronquial para cultivo. El abuelito le dice, escupa señor, escupa. Y escupe. Va al laboratorio y le rechazan la muestra. Eso pasa todo el tiempo. Es que hay dos lugares por donde va a venir la muestra. Uno es bucal y la otra es de adentro. La mayoría de las muestras son bucales. Ahora, cuando te aceptan una muestra en el laboratorio de secreción bronquial, cuando sale el resultado del cultivo, tienes que fijarte la cantidad de células que hay y la cantidad de leucocitos. Porque si salen más células que leucocitos, quiere decir que la muestra es de la boca. Si sale más leucocitos, quiere decir que la muestra es de adentro. Porque adentro está el proceso inflamatorio, ¿verdad? Y los leucocitos están adentro. En cambio, si te salen más células, pues es la muestra de la boca. Y ahora la boca es polimicrobiana. O sea, la boca está llena de gérmenes. Si alguien te dice no le des besos al niño, es por algo que no le des. ¿Por qué? Porque la boca está llena de bacterias. Y a partir de hoy, porque están yendo a los hospitales, su boca es más contaminada todavía que de cualquier persona. Porque están yendo a ver pacientes que tienen gérmenes resistentes, ¿no? Mucho ojo con eso. Cuando tomen esa muestra, procuren que la muestra venga de adentro. Porque el laboratorista de bacteriología, si crece un Streptococcus pyogenes, te lo va a reportar como Streptococcus pyogenes. Pero abajo te van a notar células tantas, colonias tantas, leucocitos tantos. Y vos tienes que fijarte en los leucocitos. Si los leucocitos están elevados, ahí sí tu muestra sirve. Y puedes iniciar el antibiótico a ese paciente. Pero hay ocasiones en que te sale el germen, por ejemplo, E. coli, te sale el germen de secreción bronquial, pero abajo la de bacterio te anota flora oral y te anota abundantes células. Te advierte la de bacterio. Pero como tu paciente está enfermo, te lo reporta, te dice hay una E. coli. Y si tú no sabes interpretar un laboratorio de cultivo de secreción bronquial, le vas a iniciar ciprofloxacina a esa E. coli. O sea, vas a tratar
una colonización, no una infección. Entonces, mucho ojo porque la colonización no se trata. Cuando entra un paciente a un hospital, le voy a hablar de un hospital de afuera, no de acá, porque acá no se hace. Pero cuando llega un paciente a un hospital y dicen, este paciente se va a internar, pasa a internación, lo primero que hacen es hisopado rectal y faringeo. Al paciente le toman una muestra de la faringe y le toman una muestra del recto. ¿Para qué es eso? ¿Eh? Para saber si tiene algún germen, peor si es resistente, porque ¿de dónde se infectan los pacientes con infecciones intrahospitalarias? ¿De dónde creen que se infectan? ¿Se infectan de la boca o del ano? El paciente echado, ¿no ve? El paciente colonizado se coloniza vía rectal o vía bucal. No hay otra forma. Y eso pasa a la mano, del ano pasa a la mano y de la mano pasa a la boca. Y de la boca está colonizada por Pseudomonas, pongámosle el ejemplo. Se coloniza la boca con Pseudomonas, ya eso es 2 días al pulmón. Y si el paciente está inmunodeprimido, va a ser neumonía por Pseudomonas. Esa es la forma que pasa. Por eso cuando una vez yo en el italiano en Argentina, yo estaba así, lo van mirando, ¿no? Entran, le ponen una manilla bonita acá, donde están todos sus datos personales, y sube el paciente, inmediatamente le dicen hisopado rectal faríngeo. Y en 2 horas saben qué germen tiene el paciente. Si es flora normal, no pasa nada. Pero si es algún germen resistente, tiene que entrar al aislamiento. Y ahí le hacen baños con clorexidina, le hacen baños para tratar de evitar la colonización del paciente y evitar la infección del paciente. Eso deberíamos hacer igual acá. Yo sé que en Foyanini hacen, sé que en Clínica Las Américas hacen, pero no he visto en otras clínicas que hagan este tipo de trabajo. Pero ustedes lo tienen que saber para hacerlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a poner... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Alex. A ver, Alex, trabaja en el segundo nivel de los Positos, del Plan 3000. Y Alex va a recibir su paciente de la emergencia. Llega su paciente, aparte de hacerle todos los laboratorios de gabinete de acá, también tiene que pedirle, aparte del conjuntivo, un hisopado rectal y un hisopado faríngeo para ver gérmenes resistentes. Y ese resultado lo vas a ver en 2 horas para poder tomar una decisión acerca de qué antibiótico va a usar. No es tan sencillo iniciar antibiótico. Eso yo le puedo decir así, de forma sincera. Hay que pensar bien qué antibiótico le vamos a dar. De eso vamos a discutir la próxima semana, para ver qué más vamos a hablar. ¿Están los alumnos de mi colega? ¿Sí? Por favor, ordenadamente van a hacer una lista ya, los que están aquí. Así que circule, por favor. Sí, por favor. Y a mis alumnos yo les voy a tomar la asistencia.